Hello, everybody. I'm going to be speaking in Spanish, but the poster itself is in English. So what I'm going to do is that I'm going to point the section that I'm talking about in Spanish, which you can kind of follow through and read through. Y ahora sí hablo en español. Voy a hablar de la técnica de padres adoptivos como una técnica para la liberación de pichones de guacamayos escarlatas en vía silvestre. Siempre me gusta empezar diciendo que el guacamayo escarlata enfrenta un problema de conservación. La especie en sí está en peligro, en Centroamérica le está yendo mal y en Sudamérica las poblaciones están disminuyendo rápidamente. Lo interesante en la especie y en toda la familia de citácidos es que presentan algo que se llama reducción de nidada. Esto quiere decir que no todos los pichones que nacen llegan a volar. La especie pone de 1 a 4 huevos y solamente de 1 y a veces 2 pichones vuelan. La principal causa de muerte es la muerte por inanición. 24% de los pichones que nacen mueren por inanición. Y la muerte por inanición está relacionada al hatching asynchrony, a que los pichones no nacen al mismo tiempo. Y lo que pasa es que los pichones más jóvenes de la nidada son los que tienen más probabilidad de morir por inanición. Todos los pichones que nacen terceros y cuartos son los que mueren por inanición. En resumen, en la especie, solamente 1.4 pichones por nido por año llega a volar, a pesar que en algunas nidadas 4 pichones nacen. Esto significa que de 1 a 3 pichones son desaprovechados, son desperdiciados desde el punto de vista de conservación. El objetivo de esta técnica fue específicamente utilizar estos pichones que mueren por inanición para ver si es que se los podía salvar y de alguna manera reintroducirlos a la población. La técnica que se utilizó es una técnica que se llama nidos nodriza o padres adoptivos, que se usa y es muy conocida en avicultura y ha sido también utilizada en otros proyectos de conservación y estudiando comportamiento de lobos silvestres. Sin embargo, no se ha especificado y no se ha estudiado muy bien cómo implementar la técnica en vía silvestre. Este trabajo lo realicé en el sureste de Perú, aquí en una zona que se llama Tambopata. Colecté datos durante 3 temporadas reproductivas consecutivas, trabajé con 28 pichones. Y trabajé específicamente con las nidadas que tenían una alta probabilidad en la que algún pichón iba a morir por inanición. Entonces, el procedimiento tuvo 4 etapas. Aquí están 1, 2, 3, 4. La primera etapa es el rescate en sí de pichones, que específicamente se basó en la diferencia de edad de los pichones de las mismas nidadas. Según mis estudios de doctorado, cuando el segundo pichón nacía hasta 2 días después que el primer pichón, como indica aquí en este cuadro, únicamente tenía 6% de probabilidades de morir por inanición. Pero mientras más tarde, más tarde nacía, el riesgo de morir por inanición aumentaba. Cuando nacía de 3 a 4 días después que el primero, era 24%, y a más de 5 días era 80% las chances de morirse por inanición. Entonces lo que hice fue colectar pichones que nacían 3 o más días después del primero, apenas nacían o apenas mostraban signos de inanición, y colecté todos los terceros y cuartos pichones. La segunda etapa en sí es la crianza de los pichones, los llevamos a la estación biológica y los criamos dándoles fórmula comercial para guacamayos hasta que abrían los ojos aproximadamente a los 20 días. Ay, perdón. La tercera fase es la fase en sí de relocación. Ay, ¿qué pasó? Se volvió loca mi compu, perdón. Y en esta fase es la que en sí colocamos a los pichones adoptivos en los nidos adoptivos. Lo que hice fue seleccionar nidos en los que solamente había un pichón y emparejé los pichones adoptivos con pichones que estaban en el mismo nivel de desarrollo. Como en esta foto de aquí, el pichón adoptivo tiene 25 días y el pichón residente, que es como les llamamos, tiene 20 días. No tienen la misma edad, pero se ven parecidos, ¿no? Ya no están echaditos, están parados, los ojos están bien abiertos, todavía no tienen primarias, tienen algo de plumitas en la cabeza. Entonces, esa fue la forma en la que emparejé los pichones y me cercioré de que el nido habría volado pichones al menos una vez en el pasado. La siguiente etapa fue la etapa en la que monitoreé los nidos, monitoreo intenso que se realizó 10 días después de haber colocado el pichón adoptivo en el nido,
Y lo que hicimos fue, por medio de las cámaras de video colocadas dentro de los nidos, se contó el número de alimentaciones a ambos pichones. Y también se realizaron revisiones físicas en las que se pesó a los pichones, se revisó la condición corporal 2 veces al día, y si es que el pichón tenía menos que la mitad del buche lleno, se le proporcionaba alimento suplementario. Realizamos 2 tipos de análisis. El primer análisis era relacionado con la aceptación del pichón adoptivo, y lo que hice fue comparar tasas de alimentación para ver qué tan parecido era alimentado el pichón adoptivo en relación al pichón residente. Y el siguiente análisis en sí le llamé un análisis de calidad, y en este quería ver qué tan parecido crecían los pichones adoptivos en relación a pichones silvestres. Siguiente. Aquí algunos de los resultados. En esta parte está el análisis de aceptación. Acá tengo los días después de la realocación y acá las tasas de alimentación. 0 es el día en el que coloqué el pichón adoptivo en el nido y 1 significa que el pichón adoptivo y el pichón residente están siendo alimentados igual. Entonces aquí vemos que al inicio el pichón adoptivo está siendo alimentado menos, pero que despacio va aumentando hasta que al final de los 10 días están siendo alimentados parecido. Entonces este gráfico muestra que el proceso en sí de aceptación del pichón adoptivo no va de 0 a 1 de un día para otro, ¿no? En realidad es eso, es un proceso y que es lento. Y esto significa que tanto el pichón necesitó tiempo para aprender a recibir comida de un pico y no de una cuchara o de una jeringa, que era como era alimentado en la estación, y los papás tuvieron que necesitar un tiempo para acostumbrarse a tener 2 pichones en vez de 1, ¿no? Aquí está el análisis de calidad. Aquí estoy comparando tasas de crecimiento. Estos son los 3 parámetros que se utilizan cuando uno compara y trabaja con tasas de crecimiento. El crecimiento máximo, la tasa de crecimiento y la edad en la que se alcanza el crecimiento máximo. Aquí estoy comparando 13 pichones adoptivos y 83 pichones silvestres de temporadas pasadas. El crecimiento máximo no tuvo diferencias significativas, crecen parecido. La tasa de crecimiento igual, crecen parecido, pero los pichones adoptivos alcanzan el crecimiento máximo, o sea, crecen más rápido a una edad más temprana. Y esto le atribuimos nosotros a la forma de crianza que les dimos, ¿no? Los pichones adoptivos fueron alimentados en nuestro laboratorio muy seguido, con porciones grandes, ricas en grasa, al propósito para darles ese extra peso para que estén listos para el proceso de adaptación en el niño. Aquí tenemos los resultados que muestran la influencia en la población. Aquí tenemos ¿cómo era esto? Las 3 temporadas en las que se trabajó con pichones adoptivos y 16 temporadas en las que no se trabajó con pichones adoptivos. Y aquí tengo porcentajes. El porcentaje de pichones que volaron fue de 48% a 70% en las 3 estaciones que se trabajó con pichones adoptivos. El porcentaje de nidos disponibles con pichones que volaron fue de 17 a 25%. Y el porcentaje de pichones que murió por inanición bajó muchísimo, de 19 a 4, ¿no? Entonces el resultado fue positivo: más pichones volaron, más nidos con volantones y menos pichones murieron de inanición. Aquí esta foto me gusta mucho, es un pichón adoptivo que lo vimos en una de las colpas de la zona, 6 meses después de haber volado del nido. Le colocábamos dos anillos a los pichones adoptivos para poderlos reconocer en el futuro. Aquí nuestros hallazgos. El hallazgo más importante es que todos los pichones adoptivos fueron aceptados y cerca del 90% volaron porque hubieron ataques de predacción en algunos niños. Lo súper interesante es que no hubo rechazo de pichones. Nuestros findings, otros descubrimientos importantes es que el proceso de adaptación es eso, es un proceso, es lento, no es de un día para otro. Los papás y los pichones necesitan tiempo para acostumbrarse, y también descubrimos que dar el alimento suplementario es clave para el éxito de la técnica, ya que de esta manera uno está comprando tiempo, ¿no? El pichón no perdió peso, no perdió condición corporal, no perdió nutrición hasta que finalmente aprendió a recibir comida, ¿no? En conclusión, la técnica funciona y fue muy exitosa por 4 razones. Todos los pichones fueron aceptados, no hubo rechazo de pichones.
Los pichones adoptivos y los pichones residentes fueron alimentados a tasas parecidas. Tanto pichones adoptivos como pichones silvestres crecieron parecido y más del cerca del 90% de pichones volaron. Aquí tengo algunas recomendaciones. De aquí tengo una pequeña discusión de por qué esta técnica fue tan diferente a lo que encontré en la literatura. ¿Cómo voy de tiempo, Don? Estás en 10 minutos, pero puedes ir un minuto más. Ya, entonces como conclusión es que esta técnica puede realmente ayudar a utilizar estos pichones que son desperdiciados, que la naturaleza en realidad no los, la naturaleza los desperdicia, por decirlo así de manera bruta, ¿no? Se los puede utilizar para ayudar a incrementar la población y ayudar a incrementar el éxito reproductivo de poblaciones. Y para terminar, en esta foto tenemos el tercer pichón, nació tercero en su nido, 0 de chances de sobrevivir. Lo llevamos a la casa, lo alimentamos, lo pusimos como adoptivo en un nido, creció y voló. Esta foto es de Roshan y la vimos y lo encontramos cerca del nido adoptivo junto con su hermano adoptivo y con su papá y mamá adoptivo, como 5 o 6 meses después de que ha volado del nido. Muchas gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy. Muchas gracias, Gabby. Thanks. Thank you for that. If anyone has any questions, they can either put them into the chat or they can unmute and ask. Gabby, there's a question in the chat of ¿cuál fue el tiempo máximo de crianza? A ver, el tiempo máximo, el tiempo promedio fue entre 20 y 21 días. Y el tiempo máximo de crianza tuvimos un pichón que se enfermó, que tuvimos cerca a 40 días. Ese fue el tiempo máximo de crianza. Igual lo pusimos al nido adoptivo y fue aceptado también. Gabby, can you put in your second slide, which I guess is methods? Okay, and then ¿hubo alguna impronta? Were any of them imprinted? No, ninguno. Incluso todos al final del periodo de nidificación los revisamos hasta muy cerca de la época de vuelo para asegurar que volaran. Y la gran mayoría tuvo el comportamiento de los silvestres que hacen el sonido guau, que no quieren. Están asustados, se dan la vuelta, te dan las patas. No, no hubo diferencia clara en que nos reconocían o se acordaban que habían sido criados cuando eran chiquitos. Y hay que recordar aquí que los tuvimos en la casa alimentándolos cuando no tenían los ojos abiertos, ¿no? Entonces, apenas abrían los ojos, se elegía el nido adoptivo o si ya se tenía elegido y se lo ponía al día siguiente. And ¿cuál fue la mayor diferencia de edad entre los pichones original y adoptivo? La mayor diferencia fue 11 días y el adoptivo lo pusimos de mayor. Entonces, cuando teníamos diferencias grandes, el truco que hicimos fue que el adoptivo era mayor, cosa que era más pesado, tenía más condición corporal y tenía más chances según nosotros. Algunos Ma- pichones murieron mientras fueron criados a mano. sí. Durante estos 3 años se nos murieron 3. Y generalmente, y los 3 se murieron, o 2, se murieron apenas rescatados, fueron terceros y se murieron recién rescatados, incluso cuando no teníamos explicación de por qué se estaban muriendo. Lo que yo me di cuenta con el trabajo que hice de 10 y más años era que cuando nacen había un peso mínimo del que sobrevivían, ¿no? No adoptivos, sino los que se quedaban en el nido con sus papás. Entonces, si nacían de menos de 20 gramos, era súper probable que se morían en su nido. Entonces, los terceros que rescatamos, que pesaban menos de 20, fueron los más difíciles de rescatar y fueron los que se llegaron a morir. Al día siguiente será que los rescatamos. And we did have a very qualified aviculturist that was helping us out, both training us and actually doing some of it himself. So it was a good instance where aviculture was helping out in these projects. Sí. And bajan hasta 2 veces al polluelo para alimentar, ya regresando a nido, regresándolos al nido con los padres.
Durante este experimento, sí. Durante este experimento, en los primeros 10 días los bajamos 2 veces. No necesariamente se los alimentó las 2 veces, dependía del tamaño del buche. Okay. What cameras were used inside the nest? We used just kind of outdoor security cameras that weren't particularly special and weren't necessarily great. Sí, utilizamos cámaras de seguridad simples, las que se usan en los locales comerciales, las que tienen patitas pegadas a un tubo de PVC que iba pegado al nido, ¿no? Se podría. So Rosa is saying that we could have given supplemental food to thirds and fourths in their nest without pulling them out. What do you think about that, Gabby? Ese fue un experimento inicial que hicimos el 2003, 2004 al inicio. Y lo que vimos fue que no se lograba mucho. Los alimentábamos hasta 2 veces al día, pero se recuperaban un poquito y igual se morían, que al final lo que veíamos era que les alargábamos el periodo de muerte en vez de tratarlos de recuperar. Y cuando ya empezamos a criarlos en la casa y observarlos con las cámaras de video, nos dimos cuenta que en realidad los pichones de menos de 12 días son alimentados constantemente. Las mamás silvestres los alimentan cada 40, cada 45 minutos, reciben un poquito de comida, un poquito. No es cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces, en realidad, para tratar de rescatar a ese tercero y cuarto en su nido, tendríamos que estar alimentándolo cada hora para realmente, o al menos 6 o 7 veces al día, ¿no? Con todo lo que implica subir al nido, molestar a la nidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, la mejor solución es sacarlo, recuperarlo y regresarlo según lo que hemos aprendido con todas estas manipulaciones y lo que hemos estudiado de comportamiento y ecología de nidificación. Okay.